Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva. El próximo mes de abril del 2018, el boxeador filipino Manny Pacquiao, viejo conocido de la afición mexicana por sus épicos combates con Juan Manuel Márquez, podría estar aquí en la Ciudad de México. Manny Pacman Pacquiao podría visitar la Ciudad de México el próximo año para sostener un combate que sería el estelar de una megacartelera en la Arena Ciudad de México. El promotor Fernando Beltrán destacó que el filipino es uno de los pugilistas más importantes de la historia y un viejo conocido de la afición mexicana por sus épicos combates contra el capitalino Juan Manuel Márquez, por lo que ya negocian con él para traerlo el próximo mes de abril a la capital del país. Además, Pacquiao disputó en su carrera memorables combates ante otras destacadas figuras de México, como Eric Terrible Morales y Marco Antonio Barrera. El 2 de mayo del 2015 perdió en la pelea que más ingresos generó en la historia, ante Floyd Mayweather Jr., y también cayó en su último duelo el 2 de julio pasado ante el australiano Jeff Horn. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, y hablando de boxeo, la Ciudad de México también será sede de una pelea de título mundial femenil. La Ciudad de México será sede este fin de semana de la pelea de título mundial femenil, cuando se vean las caras las boxeadoras mexicanas Silvia Guerrerita Torres y Brenda Bonita Flores. La pelea entre Torres y Flores, a realizarse el próximo sábado, será válida por el título interino mini mosca de la Asociación Mundial de Boxeo y se llevará a cabo en el Centro Deportivo Metro, ubicado en la delegación Iztacalco. Con récord invicto de 17-0-1, 6 por la vía del knockout, la hermana de Ana María Torres quiere emular a la guerrera y proclamarse monarca mundial. Será su primera oportunidad y cuarta pelea del año. Su rival será la Bonita Flores y tratará de cerrar el año como campeona y seguir con la racha de 4 triunfos en fila que tiene. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, y una mala noticia para el deporte mexicano, para el golf y también para la Ciudad de México, porque varias veces fue sede de ese torneo. Lorena Ochoa, la mejor golfista en toda la historia de nuestro país, anunció que ya no habrá más torneo organizado por ella. La exgolfista mexicana Lorena Ochoa anunció que su torneo no formará parte del Tour 2018 de la Asociación Femenil de Golfistas Profesionales LPGA, debido a que las condiciones actuales no son favorables para poderlo organizar. Luego de 10 ediciones de Lorena Ochoa Invitational, el comité organizador ha decidido hacer una pausa en el proyecto, agradeciendo el apoyo que se le ha brindado a la competencia a lo largo de los años. El Lorena Ochoa Invitational se ha consolidado como el torneo de golf femenino más importante de Latinoamérica y en el 2008 se integró al Tour de la LPGA, considerado el más prestigioso del mundo. La Ciudad de México fue sede del evento. Dentro de la LPGA, el evento organizado por Ochoa es considerado como uno de los torneos más exclusivos. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, ayer el Pachuca fue eliminado del Mundial de Clubs, cayó 1-0 frente al Gremio de Porto Alegre, el representante de la Conmebol, así que el Pachuca no pudo superar la instancia donde siempre se han quedado los equipos mexicanos en este certamen. Ahora irá a buscar el tercer lugar el próximo fin de semana. Espera rival del duelo que será esta mañana a las 11 de la mañana entre el Real Madrid y el representante asiático, y el fin de semana estará peleando por el tercer lugar de este Mundial de Clubs. Ayer cae 1-0 frente al Gremio. Y precisamente ayer las redes sociales estuvieron muy activas hablando de este tema del Mundial de Clubs organizado por la FIFA, un torneo que no ha terminado de encender a pesar de que llevan varias ediciones que se realiza. Así que Pachuca eliminado de este torneo, y así estuvieron hablando en las redes sociales de este tema. Ahora Pachuca también, después de, en cuanto pase su partido por el tercer lugar, viajará a nuestro país para el próximo 21 de diciembre sostener la final de la Copa MX frente a los Rayados del Monterrey. Y ya para despedirme, Alejandra, te vamos a mostrar este video. Ya comienzan todos los equipos, todas las instituciones deportivas del mundo a lanzar videos y felicitaciones para todos los aficionados. Es el caso del Real Madrid, que hizo este curioso video para todos los aficionados en estas épocas. ¿Quién es?
Soy Arturo. Hola. Sí. Que soy yo, Arturo. Abuela, este año quiero una bici de las grandes. ¿Quién es? Soy Arturo, abre. Las uvas. ¿Y el turrón de chocolate? Tampoco. Como les íbamos diciendo, ya están aquí las navidades. Tío Pablo, que soy yo, Arturo, que estoy en la puerta. Sí. Hola. Un jersey. ¿Otra vez? Un pijama. Sí. Hola. Ya está. Una pulsera. Álvaro, tu madre no lleva joyas nunca. Hombre, alguna vez. Detalle, ¿no? Todos afónicos, precisamente porque van todos a gritar al estadio del Real Madrid. Es el detalle que tuvo la escuadra merengue con sus aficionados. Es la información deportiva, Alejandra, muchas gracias. Gracias, Ricardo. Hay que hacer nuestro video también para Así, nuestros seguidores. igual. Muchas